Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 57, El último servicio. La razón por la que Félix cooperó con los Antialdebarans no era ningún misterio. Por supuesto, lo hacía únicamente por su ama, Cruz Carsten. Originalmente, Félix y Wilhelm habían visitado la capital real para negociar directamente con el castillo y unirse al equipo de investigación que se dirigía a la liberada Atalaya de las Pléyades. El ataque a la capital real por parte de la facción de Aldebarán, la fuga del arzobispo del pecado de la gula, y la siguiente y encarnizada batalla entre el demonio de la espada y el dragón divino, ocurrió durante esa visita. Tengo algo que quiero decirte y algo en lo que me gustaría que cooperaras. Fue Otto, el oficial de asuntos internos del campamento de Emilia, quien reveló todos los detalles a Félix y su grupo y le solicitó su ayuda. Cuando Félix se enteró de las brutales acciones de Aldebarán y de la participación de Reinhardt, no se mostró tan entusiasmado por la cooperación plena como el ansioso Wilhelm. Claro que, en tiempos de paz, como miembro de la Guardia Real, sentía ira hacia quienes perturbaban la paz del reino. Pero era impotente en combates sencillos, e incluso su única fuerza, su magia curativa, no podía usarla para salvar a su señor más importante. Se preguntaba qué podría hacer. De hecho, la batalla que siguió resultó en la derrota de Wilhelm a manos del dragón divino, dejándolo con heridas graves que pusieron en peligro su vida y lo mantuvieron inconsciente. Esto solo agravó la sensación de incompetencia de Félix. Sin embargo, surgió una situación que impidió que incluso Félix permaneciera hundido en la desesperación. Ha pasado mucho tiempo, Félix-sama. Al encontrarse con la sirvienta Rem, quien hizo una reverencia, Félix recordó la vez que conversó y luchó junto a ella. Comprendió que la autoridad de la gula podía ser despojada. Este era un testimonio viviente de que una de las dos maldiciones que Crush portaba, sus recuerdos y su sangre de dragón, podía deshacerse. En ese caso, no tengo más remedio que hacerlo, Nia. Wilhelm, quien había permanecido junto a la sufriente Crush y había animado constantemente a Félix cuando éste se sentía deprimido por su inutilidad, había sido derrotado. Félix decidió acceder a la petición, prestar su poder a los anti-Aldebarans y detener a la facción de Aldebarán, que intentaba lograr algo incluso si eso significaba convertir al mundo en su enemigo. Decidió hacer cualquier cosa por ese objetivo. Aunque nunca pensé que sería yo quien jugaría la carta del triunfo. Azotado por el tremendo humo, los fuertes vientos y la lluvia torrencial, Félix se cubrió la boca con la mano para protegerse del polvo y reflexionó sobre el inesperado papel que le habían asignado. El poder de Petra, que usa la habilidad de compresión para mover súbditos al instante o concluir negociaciones, se empleó repetidamente en una estrategia de juego sucio. Transportar a los heridos hasta Félix, curarlos y enviarlos de vuelta al campo de batalla. Esto permitió a los anti-Aldebarans aferrarse tenazmente a su poderoso enemigo. Esa tarea por sí sola ya era un papel importante, pero nunca imaginó que se le confiaría la jugada decisiva contra Aldebarán, quien poseía un poder inimaginable. Imbuir a Aldebarán con magia curativa constantemente activa. Ese fue el imperdonable y decisivo papel que se le confió a Félix como su as bajo la manga contra Aldebarán. Para ser sincero, la comprensión de Félix aún es incompleta. Sintetizando las historias de Petra y el viejo Rom, lo interpreta como, Aldebarán, al percibir una herida mortal, retrocede en el tiempo hasta antes de la lesión. Ha estado aprovechándose de esto para escapar repetidamente del peligro, incluso repeliendo a Reinhardt. Francamente, Félix quería ladear la cabeza y gritar, ¿están hablando en serio? Si eso fuera cierto, sería invencible. Nadie podría vencerlo. Esto era especialmente cierto porque el método para derrotar este poder invencible supuestamente era la magia curativa de Félix.
se sentía demasiado como jugar. Podría ser solo una tontería que curara por completo al enemigo que todos acorralaron con tanto esmero. Aún así, si por alguna pequeña casualidad, Félix pudiera ser el factor decisivo en esta batalla. No te arrepientas, Félix. Tu corazón es noble. Siéntete orgulloso de tu talento. Es el poder más generoso del mundo. Su Alteza. Hubo una vez una persona que evaluó el poder de Félix de esa manera y le dijo que se sintiera orgulloso de él. Entonces y ahora, el poder de Félix no ha alcanzado el rango del título azul. Pero aún así, quiere creer que seguir perfeccionándolo, no tratarlo como una maldición, tenía sentido. Para ese propósito. Roy. Si estás aquí, ven. Cómeme, cómete mi nombre. Desde más allá del polvo invisible, se oía una voz que se mezclaba con el viento rugiente y el grito de la tierra. Parecía que la magia curativa de Félix había sido la carta del triunfo. La apariencia violentamente conmocionada de Aldebarán y su grito desesperado lo demostraban. Pero el oponente aún no se había rendido. Félix, apoyado sobre una rodilla, también reflexionaba. ¿Qué más puedo hacer por mi preciosa persona? Parte 2. Rigel. Natsuki Rigel. Aldebarán forzó la vista y alzó la voz entre las nubes de polvo y humo. La lluvia, el viento feroz y el estruendo de la tierra eran tan fuertes que los sonidos circundantes eran completamente indistintos. Incapaz de confiar en la vista o el oído, gritó como si se le desgarrara la garganta. El maldito poder curativo que le aplicaron curó de inmediato su garganta, que gritaba con tanta fuerza que escupía sangre. Mientras recibía este irónico beneficio, continuó gritando a todo pulmón. Roy, Roy. Encuéntrame. Soy Rigel. Natsuki Rigel. Cada vez que pronunciaba ese nombre, Aldebarán sentía un dolor desgarrador, como si una áspera raspadura invisible le estuviera devorando el alma. Gritó, gritó y siguió gritando ese nombre incontables veces. Natsuki Rigel. El verdadero nombre de Aldebarán, antes de llamarse a sí mismo el que sigue las estrellas. No sentía ninguna conexión emocional con ello. Solo la molestia se aferraba a un rincón de su mente. Para Aldebarán, el nombre que la bruja había pronunciado tantas veces, le resultaba mucho más familiar que el nombre que le habían dado sus padres, que nunca había pronunciado directamente. Incluso ese nombre familiar se convirtió en una herida cuando la bruja se convirtió en la bruja de la avaricia. Ya ni siquiera sabía quién era originalmente. Pero la identidad propia era irrelevante. Lo que importaba era cómo Odo Laguna documentaba esta miserable vida. Por lo tanto, soy Natsuki Rigel. Aldebarán reconoció como suyo este nombre, que solo le llenaba de repugnancia al pronunciarlo. Aunque lo rechazara, lo aborreciera o lo odiara, no podía elegir su vida ni a sus padres. Sin dejar de gritar, Aldebarán buscó frenéticamente a Roy entre el humo. Todos en el campo de batalla habían sido arrastrados por la tormenta destructiva anterior. Aldebarán había sido arrastrado una gran distancia, y la bruja de la melancolía, Félix y Roy no debían ser la excepción. Actualmente, no debería haber nadie más capaz de moverse en este lugar. Sin embargo, sus oponentes habían mantenido a Félix, la carta del triunfo, oculta hasta el último momento. No sería sorprendente que tuvieran otra carta bajo la manga. Ahora que la autoridad de Aldebarán fue sellada, ese podría ser el factor decisivo. Maldita sea. Pensó en al menos intentar imponer su autoridad a Félix, pero fue inútil. La sensación de liberar el bicho que casi había atrapado se había desvanecido tras ser repelido por la bruja de la melancolía. Incluso sin eso, el objetivo de su habilidad era demasiado aleatorio. Volver a golpear a la bruja de la melancolía sería desastroso. Además, la magia curativa de Félix, que restauraba constantemente a Aldebarán, se sustentaba extrayendo el maná necesario del propio Aldebarán. Y como éste estaba conectado con Volcánica en ese momento, era prácticamente inagotable. Si no puedo confiar en mi autoridad. Consideró usar un hechizo de gran magia para eliminar los obstáculos, con la intención de agotar el maná que lo ataba. Esa idea cruzó por su mente,
y Aldebarán comenzó a dibujar múltiples fórmulas mágicas en su cabeza. Todos estos eran conocimientos enseñados por la bruja, pero que había dejado de lado porque no podía permitirse los recursos necesarios para activarlos. Sin embargo, como estaba conectado con Aldebarán, ahora podía usarlos. Al igual que con Reinhardt, los usaría para encontrar un avance sin su autoridad. ¡Puaj! En el momento en que pensó esto, un deseo de vomitar ahogó la boca de Aldebarán. Aldebarán casi se desploma de rodillas por el intenso mareo y el zumbido en los oídos. Miró rápidamente a su alrededor, pensando que lo habían atacado, pero no había nadie. Entonces se dio cuenta. La verdadera causa del mareo de Aldebarán era una presión anormal. La presión de no poder fallar en su elección estaba aplastando el corazón y el hígado de Aldebarán. De ninguna manera. Mirando su temblorosa mano derecha, Aldebarán se quedó sin palabras. En esta intensa situación, al borde de que todo lo que había hecho perdiera sentido, en un estado donde su cuerpo estaba en perfectas condiciones gracias a la odiosa magia curativa, y en una situación que exigía el juicio más rápido y preciso, el hecho de que estuviera tan aterrorizado que su cabeza ya no funcionara era una broma terrible. Pero la realidad no era broma en absoluto. Aunque pareciera una pesadilla, era la verdad. Porque Aldebarán nunca había tomado una decisión crítica sin su autoridad. Antes de que comenzara esta batalla, ya fuera en el Imperio Golaquia, la selección real, la isla de los gladiadores o en sus días previos con la bruja, las decisiones de Aldebarán siempre eran las óptimas, protegidas por su autoridad. Sin importar los errores que cometiera, lo volvería a intentar, elegiría una opción diferente y compensaría el fracaso. Vivir una vida repitiendo esto era la forma de ser de Aldebarán. Y ahora, esa forma ya no funcionaba. No sabía la magnitud del viento necesario para disipar el humo y evitar víctimas. El calor necesario para evaporar la lluvia, el impacto necesario para neutralizar el temblor del suelo, todo era una incógnita. No sabía si pisar con el pie derecho o el izquierdo sería la mejor solución en medio de esta humareda. Las cosas que no se pueden confirmar son aterradoras. Recorrer un camino sin garantía de la respuesta correcta es como tantear el camino en la oscuridad. Aldebarán no podría seguir por ese camino sin la certeza de una recompensa. Porque Aldebarán, sin la ayuda de su autoridad, era un imbécil sin remedio. Ese idiota no pudo salvar a las dos brujas, ni a la mujer que amaba. Una vez que empezó a pensar, solo malos pensamientos cruzaron por su mente. ¿Sería el plan de que Roy se comiera su nombre la mejor jugada? Había otras tácticas que pudiera usar. Sería mejor usar la marca de la maldición como escudo, dejar que Roy se descontrolara y luego aprovechar la oportunidad. ¿Qué tal encontrar una forma innovadora de morir que se escapara de la curación completa? ¿O sería mejor escapar, escondido entre el polvo y el humo? Etcétera, etcétera. Solo sus emociones lo abrumaban. Mira ahí, de nuevo. Esa emoción frenética se detuvo como si le hubieran arrojado agua fría. Las emociones negativas que estallaron en Aldebarán, todas a la vez, debido a su vacilación, miedo y el sellado de su autoridad, sacaron a la luz su arrepentimiento más profundo y enterrado, que comenzó a calentarse. A diferencia del calor extremo que causaba quemaduras al tocarlo y quemaba la piel con solo estar cerca, Aldebarán sintió que se enfriaba hasta la última gota de sangre al exhalar. Una vez más, Basta. Para. Aldebarán gritó, a punto de enfrentarse a lo que había evitado tapándose los oídos, apartando la vista y reprimiéndolo con fuerza en lo más profundo de su corazón. Rechazó la voz que oyó, rechazó la sonrisa que vio, rechazó el calor que intentaba filtrarse y enseñó los dientes. En el momento en que abrió los ojos con fuerza, una tenue imagen residual apareció más allá del humo. Era una figura oculta por el polvo, pero no había duda. Era Roy. Era Gula. Vio el único rayo de esperanza que lo sacaría de aquel arrepentimiento que lo agobiaba. No, de la peor situación que rodeaba a Aldebarán en ese momento. Al instante siguiente, echó a correr. Roy. Estoy aquí. Cómeme. Cómete mi nombre. La vacilación que lo hizo dudar qué pie pisar, la cobardía que lo llevó a buscar la muerte, la debilidad que lo llevó a intentar huir a otro plan,
la pereza que lo hizo dudar de su propia decisión. Todo quedó destrozado por el impacto de una patada en el suelo en ese instante. En ese instante, Aldebarán decidió escapar de lo más aterrador, desesperado por aprovechar la opción que acababa de aparecer en su campo de visión. Aldebarán había desviado continuamente la mirada de la única oportunidad de elegir a lo largo de su vida con el poder de su autoridad. Por lo tanto, no lo sabía. No sabía que una elección motivada por el deseo desesperado de escapar de una situación en la que uno elige algo nunca afirmará un futuro positivo para el destino de esa persona. Esto fue comprobado por Señor Al. La acción de alguien que se suponía era un aliado, Ye Tenzin, quien abrazó a Aldebarán de frente mientras intentaba saltar a la sombra que vio más allá del humo en un acto de escapismo. Parte 3. Cuando Yae fue derrotada por Rem, la próxima batalla de Yae ya había comenzado. Al caer por la ladera de la montaña de hielo creada sobre el gran río congelado tras ser arrastrada por el viento, abandonó todos los primeros auxilios que pudo haberle brindado y actuó como una víctima casi mortal. El propósito de esto era: no tengo intención de quitarte la vida. Esa persona estaría triste. Cuando la chica Oni dijo eso y lanzó su magia curativa, Yae ganó la primera apuesta. Francamente, dada la crueldad de Rem durante el combate, Yae pensó: ¿quién es ella para decir que no tiene intención de quitarme la vida? Pero como en realidad había sobrevivido, no podía quejarse. Más importante aún, si expresara una queja, esta preciosa oportunidad se arruinaría. Desafortunadamente, Yae no tenía forma de revertir la situación contra Rem desde ese momento. Mientras el truco que Rem usó para neutralizar el último ataque de Yae siguiera sin resolverse, ni siquiera un ataque sorpresa exitoso podría acabar con Rem. Eso también sería desperdiciar una oportunidad única. Por lo tanto, el objetivo de Yae era diferente. Residía su último acto de servicio, vertido en su pobre y pleno espíritu. Incluso Rem temía un contraataque, así que el efecto de la magia curativa fue mínimo, limitándose a sellar las heridas sangrantes y detener la cuenta regresiva. Además, las manos y los pies de la indefensa Yae estaban atados con cadenas, lo que demostraba un esfuerzo minucioso por evitar que asumiera cualquier rol más allá del de rehén o prisionera. Sin embargo, cabe decir que su comprensión de un shinobi era demasiado ingenua. La forma de vida de un shinobi es cumplir con su deber, incluso si le cortan la cabeza, siempre y cuando no sea una muerte instantánea. Yae podría dislocarse todas las articulaciones para escapar de las cadenas, y podría ignorar sus heridas casi fatales, quemándose. Al hacerlo, Yae, quien no había cumplido con ninguno de los roles que se le habían encomendado, pensó que debía haber algo que pudiera hacer por Al final. Entonces, la oportunidad de oro que Yae anhelaba llegó antes de lo que imaginaba. En medio del tremendo impacto que devastó el cañón Axar y sus alrededores, con las secuelas del desastre natural, que se manifestaron en forma de tormenta, inundación y terremoto, Yae se movió. Escapó de Rem, quien intentó protegerla del impacto, abandonó el cañón y llegó a la cima del acantilado. Allí, Yae sintió profundamente la incompetencia de los cómplices de Al, incluida ella misma. Con una enorme nube de polvo cubriendo todo el largo cañón, impidiéndole la visión, Al ni siquiera había llegado a la gran fisura de Mogorade, sino que un enemigo la detuvo justo después de ascender. Esta fue una dificultad que podría haberse evitado si Yae, Aldebarán, Roy Alfard y Heinkel, los cómplices reunidos por Al, hubieran cumplido con sus funciones. Por eso, en un espacio donde el polvo y el humo oscurecían la visión, el retumbar del suelo ahogaba los sonidos y el viento arremolinado dispersaba los olores. Yae integró la mínima información de sus 5 sentidos y identificó con precisión el objetivo que necesitaba encontrar. Quizás nadie podría aprovechar esta situación mejor que un shinobi. Agradeciendo el día en que fue secuestrada en la aldea shinobi por primera vez, Yae corrió rápidamente hacia su amo. Esta vez, pase lo que pase, seré su fuerza. Roy. Estoy aquí. Cómeme. Cómete mi nombre. Parte 4. Ella tenía la intención de ser útil a Al-Samá, pero... Señor Al. Se abrió paso entre la nube de polvo y humo y abrazó al hombre que salió corriendo, atrapándolo de frente. Sintiendo el calor,
el peso y el pulso vital del cuerpo que tocaba contra su piel, Jae quedó profundamente perpleja por sus propias acciones. ¿Qué? Al, quien se inclinaba hacia adelante tras ser detenido a la fuerza, miró el perfil de Jae junto a él y susurró su nombre con incredulidad. Su voz temblorosa denotaba asombro y confusión, pero Jae sentía lo mismo. No, considerando su determinación justo antes de esto, Jae quizás estaba más confundida que Al. Ella comprendía a grandes rasgos la situación de Al. Estaba acorralado por algún motivo y buscaba una salida en esta situación caótica. La gula era lo que necesitaba para lograrlo, y correr hacia el arzobispo del pecado en el polvo era el mejor y último servicio que Jae podía prestar para ayudar a Al a lograr su objetivo. Sabiéndolo, Jae bloqueó el paso de Al. Lo detuvo chocando físicamente con él. ¿Por qué?, se preguntó atónita. Jae le tenía terror a Al, y por eso quería que muriera. Intentaba ayudarlo a lograr su objetivo de matarlo. Pero quizás, con Al acorralado, podría matarlo con sus propias manos. ¿Era eso? ¿Detuvo a Al para hacerle pagar por el terror que la hizo soportar? Es amor. La imagen de Rem, quien había dicho esto sin dudar cuando surgió una pregunta similar, cruzó por la mente de Jae, dejándola sin aliento. No, en absoluto. Aunque ambas eran sirvientas intentando ayudar a sus respectivos amos a lograr sus objetivos, las motivaciones fundamentales de Jae y Rem eran completamente diferentes. Rem no era de ninguna ayuda. Sin embargo, al recordar a Lonnie que llevó adelante su convicción por un sentimiento ridículamente masivo, Jae de repente se dio cuenta de un sentimiento propio. Soy. Jae quería que Al muriera. El monstruo en que se había convertido la aterrorizaba. Pero no creo que pueda soportar olvidar a Al-Sama. Ella no quería perderlo por toda la eternidad. Parte 5. Aldebarán quedó en un estado de vacío por culpa de Jae, quien lo abrazó y le explicó su razón. Él no entendía. No entendía. Había demasiadas cosas que no entendía. Se suponía que la autoridad de Aldebarán había destrozado el corazón de Jae, convirtiéndola en una colaboradora absoluta, condicionada a desear su muerte. Esa confianza egoísta en Jae fue traicionada en este momento crítico. ¿Había estado esperando el momento perfecto para traicionarlo? Él no lo sabía. Él no lo sabía. Pero Aldebarán, cuyos pies estaban detenidos, estaba a punto de ser atrapado. Atrapado por la voz de la que más intentaba huir, aquella de la que había intentado taparse los oídos, apartar la vista y ahogar en lo más profundo de su corazón. Mira, nuevamente es mi victoria. Priscila. En un momento en el que debería estar esforzándose por aferrarse a la más mínima posibilidad, un susurro escapó de los labios de Aldebarán. No era el nombre de Gula, ni el de la mujer que lo había detenido, ni su propio nombre. Allí estaba ahora, con el arrepentimiento de no haber logrado nada cuando debía, amontonándose como cenizas, y una vez más, Aldebarán deseó una montaña de cenizas. ¿Cómo es que eso podría considerarse victoria, Priscila? Moriste. Moriste, ¿verdad? Morir significa perder. Morir significa ser incapaz de cumplir tus deseos. Solo él y Natsuki Subaru están a salvo de la fatalidad de la muerte en este mundo. Así que eso no debería aplicarse a ti. Sin embargo, ¿cuál fue exactamente la victoria que lograste? Eras la mujer menos indicada para las uvas agrias en este mundo, así que recurriste a ellas al final. ¿Por qué sonreíste al final, Priscila? Las estrellas eran. Ja. Las estrellas tuvieron la culpa, señor Al. Jae levantó la vista de entre sus brazos hacia Aldebarán, cuya conciencia estaba concentrada en una pregunta sin respuesta. Su voz, sin serenidad, y el contenido de sus palabras hicieron que Aldebarán contuviera la respiración. Aldebarán había mencionado a menudo que las estrellas eran las culpables, y Jae lo había oído. Entonces, ¿era un comentario rencoroso? Ahora que había detenido a Aldebarán, ¿lo estaba usando como réplica? No, los ojos carmesíes de Jae suplicaban que no fuera así. El brillo sincero en sus ojos, iluminándose con la misma luz que la ex bruja, le decía, no fue culpa de Aldebarán.
Eso no puede ser. Entonces, con una repentina oleada de rabia, preguntó: ¿cómo es posible? La situación actual, los acontecimientos que la condujeron, el mérito y la culpa de todo, recaían enteramente sobre Aldebarán y Natsuki Subaru. Era imposible que no fuera su culpa. Justo cuando pensaba esto, Aldebarán. Una voz de campana de plata, que ni siquiera el polvo podía obstruir, cortó instantáneamente su furia hirviente del momento. Parte 6. Emilia, que saltó y corrió rápidamente cañón arriba, quedó atónita ante el espectáculo. Pensé que era un temblor realmente grande. La vista estaba completamente llena de polvo y humo, y el viento retumbante no cesaba. Además, el temblor de tierra solo se intensificaba, no se calmaba. La situación se había vuelto terrible mientras estaba inconsciente. Pero no se desanimaría. No se deprimiría. Emilia no tenía tiempo para desanimarse. Tengo que darme prisa y detener a Al. A ella y a Rem se les confió la tarea de detener a Al porque sus compañeros creían que eran los más indicados para ello. Y Rem había enviado a Emilia a perseguir a Al, quien huía, porque había depositado sus esperanzas en ella. Con todo eso, había fortalecido su determinación de salvar a Subaru y Beatriz, así que no podía dejar escapar a Al. Lo encontré. Ali, espera. Esa chica. Emilia, quien se abalanzó sobre el polvo con gran entusiasmo, encontró a Ali Yae abrazándolo al otro lado y se asombró de nuevo. Se suponía que Rem había detenido a Yae. Que Yae estuviera allí hacía que se preocupara por Rem. Félix le había realizado un poderoso hechizo de curación a Rem como encantamiento, pero Emilia seguía preocupada por su seguridad. Inmediatamente. Justo cuando pateaba con fuerza el suelo, con la intención de alcanzarlo y descubrirlo, un cambio significativo apartó el polvo tras los abrazados a Yae, entrando en la visión de Emilia. Era la verdadera identidad del temblor incesante bajo sus pies, el grito incesante de la tierra. Lo que se precipitó, sacudiendo violentamente el suelo, fue una inmensa inundación repentina. Al presenciar cómo intentaba barrer sin piedad el campo de batalla y todo a su paso, Emilia, sin pensarlo dos veces, aumentó la velocidad de sus patadas al suelo y... Aldebarán. Sus miradas se cruzaron cuando él alzó la cabeza de golpe ante su llamada, su mirada se cruzó con la de los ojos en lo profundo de su casco. Emilia saltó por encima de las cabezas de la pareja abrazada y se enfrentó de frente a la creciente inundación repentina. Y entonces lanzó un hechizo. Línea de carámbanos. Parte 7. El aire rugió con fuerza mientras una increíble congelación se producía contra la gigantesca inundación. Lo que se precipitaba era un diluvio de proporciones míticas, como si un enorme lago se hubiera volcado como un cubo. Una hermosa chica de cabello plateado congeló rápidamente el agua de la inundación, pieza por pieza, formando un glaciar. Sí. Pero era una batalla perdida, un juego del gato y el ratón entre la congelación y la inundación repentina. El aire frío de Emilia congeló una parte de la inundación, pero llegó la siguiente ola, abriéndose paso sobre la sección congelada, y Emilia también la congeló. El resultado de esta repetición fue una cúpula de hielo creada por la congelación, y un vasto glaciar que fluyó y se extendió infinitamente sobre ella. ¡Oh! A partir de Emilia, quien emitía aire frío, la cúpula de hielo se expandió en círculo, siguiendo el flujo de la inundación, cubriendo la cabeza de Aldebarán y finalmente pasando de largo. A medida que la cúpula crecía, el peso aumentaba, aparecieron grietas, y era solo cuestión de tiempo antes de que la colosal estructura se derrumbara. Por un instante, Emilia miró hacia atrás y sus ojos se encontraron con los de Aldebarán. Ante esto, los labios de Emilia se apretaron. ¡Uria! La cúpula de hielo, que crujía y se agrietaba, fue reforzada, y la construcción del enorme glaciar, que debería haber estado a punto de colapsar, continuó. Pilares de hielo surgieron sucesivamente de la tierra para sostener la cúpula que se derrumbaba, en un acto de ingenio. Sin embargo, Aldebarán tenía la mente puesta en otra cosa. Emilia afirmaba ser la bruja de la glaciación, y de hecho, demostraba un poder digno de ese título. Pero si la razón por la que Emilia ejerció un poder que superaba sus límites en ese momento se debía a esa mirada previa.
Si Emilia ejerció su poder para proteger a Aldebarán en ese momento, tal como lo protegió de la trampa de rocas que colocó en el cañón. Al pensar esto, se dio cuenta. Emilia realmente había estado mirando a Aldebarán, y había estado tratando de hablar con él. Soy. Una voz ronca se le escapó de la garganta y no pudo terminar la frase. Simplemente sintió que había ocurrido un malentendido enorme e irreparable. Un malentendido que ya no podía arreglarse ni revertirse, incluso antes de que su autoridad fuera sellada. Mira, nuevamente es mi victoria. ¿Cuál fue la victoria? Aún no lo sabía. Pero, Priscila, cuando dijiste eso y reíste triunfante, de verdad. Suficiente. En ese instante, un golpe irrazonable y aplastante que parecía arrasar con todo atravesó el campo de batalla como un rayo de luz. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.